desplazamiento en dos dimensiones. En esta oportunidad vamos a ampliar un poco la idea de desplazamiento y en particular la idea que habíamos mencionado en movimientos rectilíneos para la idea de vector desplazamiento. Dada cualquier trayectoria, representada con color, yo puedo identificar dos puntos de esa trayectoria a partir de establecer un sistema de referencia que está por fuera de esa trayectoria y puedo indicar la posición para un tiempo indicado a partir de lo que se va a llamar el vector posición, en particular el vector posición inicial. Y para otro instante, otra posición la vamos a poder identificar a partir del vector posición final. RI y RF son vectores posición, nos determinan la posición para un sistema de referencia que ocupa dentro de una trayectoria móvil cualquiera. A la relación entre este cambio de posiciones con las definiciones vectoriales, redefinimos la idea de desplazamiento. Antes habíamos mencionado que delta x era igual a x final menos x inicial. ¿Por qué? Porque coincidía la trayectoria rectilínea, con el cambio de la posición y la variación de ella. En este caso, la trayectoria se mueve por otro camino y yo solo tengo información de estos dos puntos. La resta entre estos dos vectores que me permiten indicar o saber dónde está algo en determinado momento y en determinado otro, a esa resta vectorial la voy a llamar vector desplazamiento, que también es otro vector. Con esta definición, con esta base de que el cambio de posición en realidad es la resta entre dos vectores posición y que en definitiva el desplazamiento es un vector, veamos cómo se redefinen algunas ideas. La velocidad promedio o esa velocidad media que habíamos definido, que habíamos mencionado, habíamos adelantado que tenía información vectorial, que cuando la trayectoria es rectilínea lo único que sostiene de información es si va para un lado o para el otro, dada una dirección. En cambio, ahora la velocidad promedio nos va a dar relación directa con el vector desplazamiento y el intervalo de tiempo. Y que en particular podemos aplicar la idea de la derivada en el tiempo para esta variación de los vectores. O sea, puedo derivar la variación entre dos vectores. A eso también la llamaremos velocidad instantánea. Y se cumplen las mismas ideas, que el intervalo de tiempo sea lo suficientemente pequeño, tan pequeño como yo quiera, para que yo pueda evaluar cuánto vale o cuál es la pendiente de una recta tangente a la curva. Esa curva es la trayectoria. Estos dos vectores, V, pueden ser tranquilamente vectores instantáneos de velocidad para este punto. Cuando en esa trayectoria, entonces, además de cambiar la posición, también cambia la velocidad, y puede cambiar en dos sentidos la velocidad. Puede cambiar tanto en módulo, es decir, que por ejemplo esta velocidad inicial valga un valor 10 y en este valga 4, o simplemente porque los dos valen 10, pero ha cambiado la dirección. De ahí es importantísima la información vectorial que nosotros estamos teniendo desde este planteo de la información. Entonces, cualquier cambio en la dirección de la trayectoria implicará que la velocidad cambia. Y si la velocidad cambia, sí o sí hay aceleración. Después veremos para qué lado apunta la aceleración o cómo está incidiendo de todas las posibles direcciones que podría tener esa velocidad, cómo está incidiendo respecto de esos cambios. Entonces, por ejemplo, para el móvil en el punto A, donde tenemos un vector
que indica la posición, tendremos una velocidad. Para el punto B tendremos otra velocidad que se ve que apunta para otro lado. Y que la relación entre estos dos vectores, BI, que está representado acá o acá, y BF, que está representado acá o acá, esa diferencia entre estos dos vectores, diferencias vectoriales, esto no es otra cosa que un análisis de vectores, ese delta B nos va a permitir, relacionándolo con el tiempo, interpretar la aceleración, y que en particular además podemos tener información de una aceleración instantánea, entendiendo la variación de la velocidad respecto del tiempo, si ese tiempo es tan chiquito como yo quiera. Si esa aceleración, resultado de la variación de la velocidad con el tiempo, es constante, nosotros podemos encontrar algunos análisis. Si la aceleración es constante, la suma vectorial o la variación de estos dos vectores, la que antes habíamos planteado como una ecuación horaria para la velocidad y una ecuación horaria para la posición, la podemos traducir en ecuaciones horarias, pero para los vectores velocidad y para los vectores posición. Fíjate que acá lo que hay son simplemente sumas vectoriales. El vector velocidad inicial sumado con el vector aceleración por tiempo, que no es otra cosa que una velocidad, pero ya nos dio cómo ha cambiado esta velocidad inicial. Esto es un factor de cambio, entonces tenemos un nuevo vector. Estos dos vectores sumados nos darán la resultante, la velocidad final. En este caso, el análisis es similar, pero arrancamos de ver cómo varía la posición. Tengo el vector posición y ese vector posición va a ser modificado por este producto, que es una velocidad por el tiempo, que no es otra cosa que un cambio de la posición. Tengo otro vector. Y aquí tengo una aceleración por el tiempo al cuadrado, que no deja de ser también otro vector posición. Tres vectores que representan tres magnitudes, los puedo sumar y voy a obtener el vector posición final. Aquí tienen el desarrollo gráfico de la suma de vectores y la justificación de la suma o de la interpretación vectorial de estos términos, cómo nos van incorporando pequeños incrementos o un incremento, grande o pequeño, al valor inicial que tenía y que nos da cuenta de que esa magnitud está cambiando con el tiempo.